Lucas de nuevo entra en el ministerio de Pedro, pero ahora se ha concentrado en este capítulo mayormente en Pablo y en su conversión. Ahora, tal parece como que Lucas pasa por alto el hecho de que Pablo estuvo en Arabia por 3 años antes de él regresar y yo usarlo a él en la predicación como nosotros estamos viendo en estos momentos. Hubo un tiempo en donde el apóstol Pablo se la pasó en Arabia por 3 años. Y él lo dice en Gálatas 1:15 al 20. Él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios que no miento. Él estuvo 3 años en Arabia, ¿ok? Obviamente sabemos que pasó un tiempo en oración, un tiempo en meditación, y sabemos que Dios a él le ha dado un mensaje. El mensaje que ellos posiblemente en estos momentos, estos griegos en Jerusalén, inclusive también muchos de los escribas y de los fariseos, no esperaban recibir de parte de Pablo tal mensaje. Y el mensaje que él predicaba era que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo mensaje debe de ser un mensaje cristocéntrico, debe de ser un mensaje que revele verdaderamente quién Jesucristo es. Amén, gloria al Señor, porque él mismo tampoco negó su deidad. Y nosotros lo vemos en Mateo 26, del 62 al 66. Donde dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. El Señor mismo no negó su divinidad. Obviamente sabemos que el apóstol Pablo estaba predicando el mensaje que Jesucristo, el cual él perseguía, es el Mesías, el Hijo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y a mí me parece que como el apóstol Pablo también conocía bastante sobre las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, es posible que él le estuviese dándole un mensaje en cualquier de los libros del Antiguo Testamento también. Podríamos decir como que un libro como en el libro de Jeremías 3:20 al 22, donde dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y hablándole una palabra como tal, que verdaderamente, así como una esposa infiel abandona a su compañero, Israel se había abandonado al Señor. ¿Ok? Y y podría hablar unas palabras y le podría haber llamado así como Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo dando unas palabras fuertes. Y él llamaba a hijos, generación de víboras, arrepentidos y convertidos. No era un mensaje fácil. El mismo Señor estuvo dando unos mensajes que no eran
que no eran fáciles de escuchar, pero era la verdad de parte de Dios. Yo prefiero escuchar la verdad de Dios que una mentira del diablo, por dulce que sea. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros debemos entender que muchas de estas personas, cuando se convierte el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está persiguiendo al Señor, persiguiendo a la iglesia, llevándolos presos, posiblemente también siendo testigo de la muerte de muchos de ellos. Se convierte al cristianismo. Ahora él empieza a predicar la palabra. Trata de juntarse con los discípulos, pero ninguno de ellos cree que él verdaderamente se ha convertido. Porque miren, muchos de nosotros, cuando una persona se convierte, a veces como que se nos hace difícil pensar que Dios puede usar a una persona que era como un alcohólico, un drogadicto o un criminal y se convierte al cristianismo, y la iglesia de hoy en día se le hace muy difícil aceptar el hecho que inclusive que un homosexual se convierta al cristianismo y cambie su forma de ser. Y esto es lo que la iglesia anda buscando, que las personas se conviertan al cristianismo, y más que al cristianismo, que se conviertan a Cristo y que reciban el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el hecho de nosotros predicar un evangelio? Y pueden tener miles de personas, y las miles que están escuchando el mensaje, posiblemente cuántos de los que están ahí sentados se están convirtiendo verdaderamente al Señor y recibiendo el nuevo nacimiento. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar como piensan las demás personas, ¿ok? Como piensan en su gran mayoría muchas de estas iglesias hoy en día, que son mega, que nosotros a veces podemos verla y posiblemente hasta envidiar el hecho de que ellos tienen un ministerio tan poderoso y tan progresivo, y tienen miles y miles de personas, y tienen fama y todas estas cosas. Pero el Señor dice en su palabra, donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Ese número no lo puse yo. Ese número no lo pusimos nosotros. Ese número lo puso Él. Y si su presencia está con 2, su presencia está con 20, está con 30, 50, 100, 500, con 1000, es la misma presencia del Señor. Por lo tanto, la presencia de Dios merita reverencia. La presencia de Dios es la que nos llena y nos ministra a nosotros, y la que nos puede sanar, si nosotros le damos a Él la oportunidad posiblemente de que nos sane. Porque muchas veces nosotros podemos pedir sanidad, podemos creer que el Señor puede cambiarnos, podemos creer que el Señor puede hacer ciertas cosas, pero como que nosotros como que darle el tiempo a Dios, como que nos cuesta a nosotros darle el tiempo que Él se merita. Y lo que perdemos somos nosotros, no es Él. Porque nosotros necesitamos de su presencia. Dice Él, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. O sea, que en otras palabras, que todas las cosas que nosotros pensamos que podríamos hacer sin la presencia de Dios, no nos va a dar el resultado. Cuando nosotros le dedicamos un tiempo, el tiempo que Él se merece, y pasamos un tiempo en su presencia, y no porque necesitamos un milagro, o porque necesitamos una sanidad, o porque necesitamos una bendición financiera, o porque necesitamos algo de ayuda en cualquier ámbito familiar, sino porque queremos estar en su presencia. Esto es lo que genera en nosotros esta gran bendición de parte de Él. Esto es lo que Dios anda buscando de nosotros. Que nosotros le busquemos a Él, no por los panes y los peces, sino por quien Él es. Ahora miren lo que dice. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice, confundía a los judíos. Eso quiere decir que por más conocimiento que tenían estos judíos, el apóstol Pablo conocía suficiente escritura en el Antiguo Testamento para demostrarles a ellos que el Cristo de la gloria, al cual él perseguía, era el Mesías. Y no podían refutarlo.
Por lo tanto, dice que Lucas dice que él lo confundía. El mismo mensaje posiblemente que el mismo Esteban estaba predicando. Y dice, y Esteban predicó, y una predicación como la de Esteban tremenda, porque arrancó prácticamente desde el Antiguo Testamento y lo lleva hacia el Nuevo. Es un resumen de cómo el Señor se le reveló al pueblo de Israel, cómo el Señor se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, en fin, todo el historial se lo presenta. Pero cuando empieza a decirle, miren, pero ustedes, habiendo conocido las escrituras, ustedes le dieron muerte al dador de la vida, y empieza a llevarlo a ellos a capítulo y a reconocer el hecho de que ellos les dieron muerte, al que Dios había enviado como Mesías. Entonces obviamente lo llevan a él a la muerte y lo apedrean. El apóstol Pablo fue impresionado por esta predicación de Esteban. Y posiblemente su línea ahora en el Nuevo Testamento era esa misma. Era la misma línea que llevaban todos los discípulos. El propósito del mensaje apostólico era probar que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. Que nos arrepintamos de nuestro pecado y que recibamos el nuevo nacimiento. Ese es el evangelio del Nuevo Testamento. Ahora, el evangelio de hoy en día es totalmente diferente. Porque la gente va a la iglesia y esperan recibir de parte de Dios un beneficio. O que Dios los prospere, que Dios les dé esto, como que Dios está ahí para darle a ellos todas las cosas que ellos les pidan. Y como que Dios es como, tú sabes, eso es como un hijo que solamente llama a su padre o a su madre cuando usted necesita dinero. Pero ¿cuál es el hecho de eso? Nosotros buscamos a Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Y su ayuda la necesitamos, claro que sí. Pero necesitamos su presencia. Y todas las predicaciones en el Nuevo Testamento de Pedro, del apóstol Pablo, de todos los apóstoles, eran todas prácticamente bajo la misma línea. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día pensamos como que el pecado del Antiguo Testamento, el pecado de aquel entonces es diferente al pecado de hoy en día? El pecado era tan horrendo en los tiempos cuando predicaban los apóstoles como lo es hoy en día. La humanidad también necesita hoy en día arrepentirse, recibir a Cristo en su corazón, mirar a la cruz del Calvario para el perdón de su pecado, aceptar su sangre y reconocer que Él nos ha dado a nosotros el privilegio de ser llamados sus hijos y cambiar nuestra forma de pensar y nuestro caminar. Entonces, que ahora nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra meta, aunque todo el mundo quiere prosperar, yo quiero prosperar. Todo el mundo quiere tener cosas materiales en esta tierra, pero esa es la meta de nosotros. Si esa es la meta nuestra, entonces nosotros verdaderamente que el cristianismo que tenemos nosotros es un cristianismo miserable, porque termina el momento que yo muera, por más cosas materiales que yo tenga, ahí terminó mi historial. Entonces, ¿para qué entonces predicar un evangelio de esa índole, donde yo solamente voy a adquirir cosas materiales y reinar en este mundo? El mismo Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese este mundo, mis seguidores estuviesen peleando para que yo no fuese entregado. Y cuando él dice esto, ¿qué hicieron con él? Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas como corona y le pusieron un manto de púrpura para burlarse del reinado de él. Pero él mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, cuando él resucita entre los muertos, dice que desciende a las profundidades del infierno, predica a los espíritus encarcelados, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. El primer don que Él nos da a nosotros, obviamente, el don del Espíritu Santo. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por su gracia. Y un dote del cual nosotros casi nunca, pocos a veces le dan gracias a Él, el dote de la vida. Porque la vida es un regalo de parte de Dios. Dios la da y Dios la quita. Dios quita la vida cuando nos llega nuestro tiempo llegó. Esto no hay quien lo pare. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, voy a leerle un comentario que tengo. Matthew Henry. Dice Matthew Henry, el miedo que le tenían los amigos a Saulo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Él no disimulaba jamás su nueva condición,
pero su antagonismo anterior había sido tan extremoso que a los cristianos de Jerusalén le costaba mucho hacerse a la idea de que era un convertido sincero. ¿Ok? Es cierto que necesitamos la prudencia de la serpiente para huir de la excesiva credulidad, pero también necesitamos el candor de la paloma para no incurrir en el otro extremo de los celos y la falta de amor. En otras palabras, mira, el apóstol Pablo había perseguido tan extremadamente a los cristianos y las cosas que estaba haciendo eran que ninguno de nosotros le hemos hecho. Pero era tan extremado que se le parecía a ellos como un poco imposible creer que tal hombre se pudiese convertir. Y nosotros debemos de tener el amor de Cristo para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y nosotros, en realidad, no pienso que nosotros podríamos juzgarlo a los discípulos en ese hecho, porque ellos eran los que estaban padeciendo y viviendo esa persecución. Y ellos tenían que estar seguros y certeros de que este hombre no estaba haciendo una trama para tratar de ser de tropiezo a la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, seguramente que estas personas pensaban, inclusive, cuando él empieza a presentarse a muchos de estos sacerdotes, que él posiblemente enseñando en las afueras de los atos del templo, pensaban posiblemente que su línea iba a ser, bueno, este hombre viene a hablar en contra de Cristo y va a perseguir el cristianismo y va a promover esta influencia de persecución en contra de Cristo. Pero cuando más severa se ve la situación, ¿quién hace acto de presencia? El Señor. ¿Se dan cuenta? Porque Dios, dice el Señor mismo, dijo que la fuerza del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia. No importa cuán fuerte sea la lucha que nosotros estemos experimentando como cristianos, como creyentes, como iglesia, como congregación, el Señor siempre va a abogar la causa de su pueblo y va a hacer acto de presencia cuando nosotros lo necesitamos. Cuando invocamos a Él, creyendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esperamos nosotros en su justicia, en su amor, en su protección, el Señor va a hacer acto de presencia. Porque ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Nosotros no le estamos sirviendo a Dios porque, porque Dios no es cualquier Dios. El Dios que nosotros le servimos no es un Dios de palo ni de yeso, sino que es el único Dios verdadero y el Dios vivo. Bendecimos el nombre del Señor. Miren esto. ¿Qué dice Juan 6:64? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Entonces, que el Señor conoce de antemano todas las cosas que nosotros podamos padecer o que nosotros podamos pensar como que no, yo no creo que Dios conoce todas las cosas y Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y una predicación del apóstol Pablo o de los discípulos podrían hablar palabras del Antiguo Testamento que confirmaban que Jesucristo era el Mesías, el que Dios había enviado. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá quien será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Que esto no es cuestión de tamaño. Esto no es cuestión de multitud. Nosotros tenemos que pensar en la forma que piensa Dios. Y yo no estoy en contra, vuelvo y lo repito, yo no estoy en contra de las multitudes porque eso es bueno. Que las multitudes vengan a Cristo, que crean en el Señor, que acepten a Cristo en su corazón. Eso es lo que la iglesia quiere. Que se conviertan las multitudes. Eso es lo que todos nosotros queremos. Y que el Señor se glorifique. Amén. Pero nuestra mente, donde Dios nos ponga a nosotros para servirle a Él, debemos hacerlo con esmero, como si estuviésemos dentro de 500, 600, no importa la cantidad de personas que hayan.
Si hay solamente 3, 4, no importa. Lo que hacemos, lo hacemos con esmero para Él. Porque ya en el momento que nosotros pasamos a la esfera de la dimensión del Espíritu, ahí no hay ni hombre ni mujer. Ahí hay solamente adoradores. Ahí nosotros no podemos estar haciendo ciertas diferencias, como a veces nosotros vemos que la iglesia quiere hacer entre el hombre y la mujer, y empiezan a hacer ciertas cosas medias raras, que en realidad cuando tú lo ves a través de las escrituras, nosotros tenemos que reconocer que Dios se glorifica tanto en el hombre como se glorifica en la mujer. Nosotros no podemos cerrarle la boca a nadie, porque la persona, cuando son llenas del Espíritu Santo de Dios, van a profetizar, van a declarar la palabra de Dios. ¿Y qué nosotros vamos a decir? No, yo no acepto esa palabra porque viene a través de una mujer. ¿Pero qué es eso? Eso tú no lo ves, no lo ves en la Biblia. Nosotros tenemos que ver el cuadro bíblico desde el Génesis al Apocalipsis y concentrarnos más bien en el hecho de que las personas se conviertan al cristianismo y que la gloria de Dios sea revelada. Porque nosotros a veces somos nosotros mismos los que limitamos a Dios. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios en lo que Dios quiere hacer. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, mira, Señor, pero ¿por qué tú te estás glorificando en ella? Pues si Dios se quiere glorificar en una... ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no? Porque el hecho es que después que nosotros seamos ministrados y recibamos una palabra de consolación, una palabra de edificación, una palabra a través de la Sagrada Escritura, que la boca que hable sea mujer o sea hombre, ¿qué importa? Lo importante es que la persona que esté parada, que esté trayendo la palabra, trace bien el cuaderno de verdad y de justicia de parte del Señor. Y lo haga con esmero y con reverencia y respeto al Señor. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese ya el Señor tenía gloria. O sea que nosotros tenemos que mirar lo que nosotros estamos haciendo con la perspectiva del Espíritu Santo de Dios. Y en humildad de espíritu clamar para que Dios se glorifique en medio nuestro. Y lo que nosotros vamos a hacerlo para que las almas sean edificadas. Porque ya muchos de nosotros, voy a decir muchos de nosotros, aunque todavía carecemos de cierta madurez, todavía dice el apóstol Pablo, pero habiendo disensión entre vosotros y asesión de personas y cierta contienda y divisiones, no tenéis necesidad de que todavía os dé leche en vez de alimento sólido. Eso es lo que él dice. Es que nosotros debemos de procurar remontarnos en las alas del Espíritu y ver lo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Porque el Espíritu Santo de Dios da los dones a quien Él quiere, como Él quiere. Yo no soy quien para decirle al Espíritu Santo de Dios, no haga eso. ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Que nosotros leemos la Biblia y nos podemos como si tuviéramos voy a decirlo, no que nosotros somos caballos, hermano, ni que somos animales, como si tuviéramos gringola, o que te ponen como a los caballos, que le ponen algo ahí, un cabestro, algo en el caballo para que el caballo solamente mire para el frente. Como que no podemos tener otra perspectiva en cuanto al cuaderno bíblico. Lo cierto es que después que el corazón esté entregado al Señor, y esta persona está recibiendo llenura de parte del Espíritu y nos está edificando en la palabra, ¿importa el sexo que sea? Esa es mi opinión. Claro que podemos opinar diferente. Hay muchas personas que se van ahí a través de la Biblia y te van a presentar la Biblia de una perspectiva que te van a marginar, que inclusive te pueden robar el ánimo para tú presentar la palabra, pero cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por el llamado que hemos recibido. Entonces, ¿a quién nosotros vamos a escuchar? ¿Al hombre o a Dios? Bueno, Dios pesará los corazones y Dios va a ser quien va a juzgar todas las cosas. Bendecimos el nombre del Señor. Dice que, volviendo al mensaje de la palabra, dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. O
Entonces, el mismo hombre que ellos habían enviado a predicar, a perseguir al cristianismo, el que llevaba la carta de autoridad de los sacerdotes, ahora ellos andan buscando matarlo. Porque la idea es que ellos no quieren que el nombre de Jesucristo sea presentado y sea predicado. Que inclusive ustedes se pueden dar cuenta que aun cuando ellos hacen los milagros, como que los milagros a ellos no le afecta tanto el hecho de que un cojo ande. A ellos no les preocupa eso, que un cojo ande. Bueno, se sanó el cojo, lo sanaron, pero lo que les preocupa a ellos es que ellos enseñen en el nombre de Jesucristo y que este Jesús es el Mesías. Porque ellos ven ahí como que, bueno, se va a destruir lo que nosotros creemos, se va a destruir nuestra nación judía con este mensaje. Pero es que, hermano, cuando Dios dice que va a hacer algo, no hay quien lo pare. Si es de Dios, porque eso fue lo que Gamaliel le dijo, miren, y Pablo estuvo ahí presente, si este ministerio, si este movimiento es de los hombres, va a desaparecer. Porque hubieron otros que se levantaron también con ciertos movimientos y con el tiempo murieron ellos y desapareció el movimiento. Pero si el movimiento es de Dios, ustedes no lo van a poder parar. Entonces, y cuidado de no ser hallado, estar peleando en contra de Dios. Porque este es el problema. Que el mismo pueblo judío, lo menciona en el libro de Isaías 60, creo que Isaías 63:10, donde dice que ellos, el Espíritu Santo se volvió enemigo de ellos. Porque ellos pensaban que estaban luchando con el enemigo y era con el mismo Dios. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Entonces, lo que Dios nos dio a nosotros, el talento, el don, el dote, es para edificar la iglesia, para edificar en donde estamos. Y que nosotros no sembremos por un lado, edificamos por un lado y por otro lado destruimos lo que edificamos nosotros. No podemos edificar en un día y en el mismo día derribar lo que ya tú edificaste. Eso no funciona así. Eso es contraproducente. Debemos hacer las cosas con reverencia hacia Él. Con reverencia. Y lo que le vamos a brindar al Señor, brindémoslo con esmero. Porque Dios es bueno y Dios es excelentísimamente, podríamos decir, es lo máximo que tenemos nosotros. Es un privilegio que nosotros, siendo como somos, Dios todavía quiere tener comunión con nosotros. Y lo digo porque a veces uno se siente como, bueno, ¿no? Y como que uno como que se enfría en cierto momento y uno como que quiere volver a su antigua forma de ser. Pero el Espíritu Santo de Dios está ahí velando a uno, te inquieta. Levántate, te da un sueño, te ministra a través de una canción, te deja sentir que tú no estás solo, que tú no estás sola. Y el Espíritu Santo está ahí velando constantemente. Porque esta es la responsabilidad del Espíritu Santo, es guardar por la iglesia, guardar por la novia a la cual Él le va a presentar al Señor. Mira, tú me enviaste como el consolador. Yo los consolé, los guardé, los mantuve, los sané, los guardé de toda obra del enemigo. Ahora yo te lo presento a ellos como tu novia. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde está el cuadro que nosotros vemos de las Escrituras. Los discípulos se concentraban mayormente en predicar un evangelio cristocéntrico. Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de Dios, Él es el dador de la vida, Él ha estado desde antes de la fundación del mundo, Él ha estado con nosotros, con el Padre Celestial. Él es el Hijo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros lo vemos. Como en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y esto lo escribe Pablo luego, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Hijo de Dios naciendo de una mujer. Y entonces hoy en día nosotros estamos con una mentalidad media rara en cuanto a ciertas cosas. Y nos debemos reconocer que si tú vas a presentar el evangelio, preséntalo en una forma en donde Dios sea glorificado. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Él era un desobediente, pero dice que se hizo obediente hasta la muerte. Porque en el huerto, en su humanidad, pues el Señor ya iba como un hombre. Él no fue con su divinidad a la cruz. Él tenía que ir como hombre. Obviamente, cuando está en la cruz, prácticamente le preguntaba, estaba ahí disputando si había otra forma de hacer esto. El Señor le dijo, el Padre Celestial le dijo, no, eres tú. Le dijo, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ya Él va a la cruz, Él va como hombre, no va con su divinidad, no va con su gloria. Tuvo que aprender obediencia. Ahora, fíjense esto, que cuando Él está en el huerto, Él vio la cantidad de personas que se iban a convertir con el mensaje de la cruz y con la vida y con todo lo que Él está presentando a la humanidad de parte de Dios. Y por eso fue lo que le dio a Él el ánimo. Cuando nosotros a veces perdemos el ánimo de servirle a Dios y de hacer la cosa de Dios con excelencia, es que nosotros hemos perdido el enfoque de Dios. Si nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer, porque no es it's not about us, es sobre lo que Jesucristo quiere hacer. Porque nosotros pensamos que a veces como que las cosas se movilizan porque soy yo. No es acerca del yo, es acerca de lo que Él quiere hacer. ¿Y cuál es el beneficio que recibimos nosotros? Su presencia. ¿Y qué cosa más grata que esa? ¿Qué mejor bendición que tú puedes orar y entrar en la presencia de Dios y durar horas de oración y sentir la paz del Señor? En un lugar en donde nadie te puede tocar, en un lugar en donde nada te puede herir, en un lugar en donde ese es tu lugar preferido, favorito, porque tú te sientes seguro, te sientes segura, está en la presencia del Señor, le presentas tu necesidad, le presentas tu enfermedad, le presentas todo lo que te incomoda, todo lo que te inquieta, y si no tienes una persona con quien hablar, porque a veces es mejor hablar con el Señor que hablar con una persona. Porque a veces tú le hablas a la persona las cosas y la persona puede torcer y pueden utilizar aún inclusive tu misma debilidad para ellos luego señalarte. Y como para marginarte. No, tú debes de orar y presentar en tu momento de intimidad lo que tú sientes y decírselo al Señor. Decirle cómo te sientes. No hay nada malo en eso, porque para eso Él es nuestro Padre Celestial. Y si Él es mi Padre Celestial, obviamente yo puedo confiar en esta intimidad y decirle, Señor, me siento así. Señor, mira lo que me... Eso es lo que muchas veces cuando estoy pasando por momentos difíciles, yo empiezo a hablar con Dios. Yo creo que ni orando estoy. Yo solamente estoy hablando con Él. Y le digo, mira, esto es lo que me está pasando. Me hicieron esto, me están haciendo esto, me van a hacer esto, están planificando esto. ¿Qué tú puedes hacer conmigo, Señor? Dame una manita, ayúdame. Y cuando no veo que nada está aconteciendo, digo, Señor, pero yo he estado orando por esto. O sea, que cuando tú oras, tú entras con esta expectativa de que tú no solamente le estás orando por orar, tú oras porque tú esperas de parte de Dios que Dios va a intervenir. Y muchas veces Dios lo hace. Hay momentos en donde Dios aguanta la intervención, pero eso no quiere decir que no está ahí presente con uno. Porque si tú le oras a Dios, Dios, sáname de esto, sáname de lo otro, y Dios no te sana. Pero eso no quiere decir que Él no está contigo. Él está contigo, te está fortaleciendo, te está mostrando cosas que posiblemente si tú no tuvieses la enfermedad no lo hubiese visto. El problema nuestro es que nosotros estamos demasiado aferrados a esta tierra, demasiado aferrados a las cosas materiales, como si esto es lo máximo de nosotros. Esto no es lo máximo. Esto podría ser una bendición de parte de Dios, claro que sí. Pero esta no es la meta. Si la meta es esta tierra y yo morir con 2 millones de dólares en el banco, 3, entonces... ¿Cuál es la gran victoria que yo tengo? Si yo no solamente dice, ¿de qué vale que tú ganes el mundo y pierdas tu alma? Y yo creo en las bendiciones materiales. Creo en que Dios te puede bendecir. Porque si nosotros no tenemos los bienes materiales, entonces ¿cómo vamos a bendecir a aquellos que están en necesidad? Pero esa no es la meta. Nosotros no adoramos al dinero como si el dinero fuese un Dios. No, nosotros adoramos a Dios. Y Dios ha de suplir
conforme a sus riquezas en gloria. Pablo pudo haber predicado tal mensaje en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hablando de paz, dice que ahora la iglesia, todas estaban gozando de paz. ¿Por qué? Porque el gran perseguidor de la iglesia se había convertido al cristianismo. El que era el peor perseguidor de la iglesia, ahora está de nuestra parte. Es que miren, esto es tremendo. Porque aún a los enemigos nuestros, el Señor los puede convertir. Y la bendición de parte de Dios puede venir de quien tú menos lo esperas. Pero mira, gracias a Dios por un hermano como Bernabé. Porque cuando todos le daban la espalda al apóstol Pablo, dudando de su conversión, y le estaban, por así decirlo, sacándole el pie, mas sin embargo, Bernabé lo introdujo y habló cómo él estaba hablando este poderoso mensaje de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos tuvieron 3 años y medio, un promedio así, ¿no? Con el Señor, escuchando palabra de Dios, escuchando el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor lo estaba instruyendo y preparándolo a ellos. El apóstol Pablo también pasó 3 años en Arabia, en meditación, en oración con él. Porque si el Señor se le presentó a él camino hacia Damasco, y luego envía a Ananías a orar por él, él vio ya al Cristo resucitado, y en esos años que tuvo en separación con Dios, Dios lo estuvo ministrando y lo estuvo preparando. Y en ese mensaje de preparación estaba el hecho de que, mira, ahora tú también vas a ser perseguido por mi causa. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje. El mensaje es que, mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y nosotros no debemos esperar que las cosas no estén que las estemos nosotros pasando bien para luego nosotros ministrarle al Señor o presentar el Evangelio. El Evangelio va a funcionar. Y a veces cuando más nosotros estamos bajo la persecución y estamos bajo el desánimo, sin fuerza, ahí es donde Dios quiere glorificarse. Porque lo que va a fluir a través de nosotros, no es nuestra propia fuerza, sino es la fuerza de Él. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Yo espero que me hayan podido tolerar un poco. Porque yo me emociono bastante y esto es por teléfono. No quiero gritar, pero espero, hermano, que hayan podido recibir este mensaje de parte del Señor. La semana entrante, con la ayuda del Señor, entraremos ahora en el ministerio de Pedro. Ahí luego entra Lucas nuevamente, empieza a concentrarse en todo lo que Dios está haciendo a través de Pedro, hasta que luego aparece el apóstol Pablo en el capítulo 13 por ahí, donde él y Bernabé van al viaje misionero, y ahí ya casi en todo el libro de los Hechos, la mayor concentración de parte del libro viene bastante concentrado en el ministerio del apóstol Pablo. Así que espero, hermano, que podamos seguir en esto, amén, reuniéndonos todos los domingos con este mismo propósito de glorificar y adorar a nuestro Dios. Y espero que el Señor se glorifique en medio vuestro en esta tarde, mientras van a adorar al Señor, que el Señor descienda poderosamente en la adoración y descienda en la administración de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido a través de este medio, Señor, presentar esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender la Sagrada Escritura. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder ser un poco más tolerante en ciertas cosas. Dame la paz, el entendimiento, la sabiduría que nosotros necesitamos para presentar el mensaje de la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Dios me le bendiga, hermano. Amén. Bendecido, pastor. Bendecido. Gócense en el servicio. Amén.